El lenguaje es previo al proceso de simbolización. ¿A qué quiero decir? Los niños empiezan a decir algunas palabras, pero es previo al proceso de simbolización que uno entiende con la conformación de signos. ¿Qué quiero decir con signos? Acuérdense que cuando hablo de signos hablo de algo socialmente aceptado. Digo, la aceptación de signos arbitrarios, que yo les tengo que decir algunas palabras que son comunes a ustedes y a mí. ¿Sí? ¿Qué les pasa con los niños? Los niños lo que construyen en el periodo preoperatorio son conceptos singulares y conceptos que son subjetivos, propios, son protocategorías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con protocategorías? Que no son a unas categorías generales. El tutú es para él todos los objetos que ruedan. Pero tutú no es una palabra de signo socialmente compartido. Como puede ser tete, o tata. Es un modo de nombrar algo y encerrarlo dentro de una categoría. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, este lenguaje, que por lo general aparece y comienza de modo espontáneo con una cuestión más gutural, de ecolalias, de repeticiones de sonidos. Yo les decía que esto tiene que ver con una cuestión también autoerótica de ir conociendo la boca y los movimientos de la boca y también la satisfacción que eso genera al escucharse. Para los niños es como muy sorprendente. Vieron que a veces tosen y no tienen tos. Es una cuestión de toser para escuchar toser y además para convocar la atención del otro, porque uno le dice, uy, pobrecito, ¿por qué tose? Y ellos siguen tosiendo. Una tos recontra trucha y recontra falsa que uno se da cuenta. Pero tiene que ver con esto, con esta satisfacción y con este encuentro de que la palabra conecta con un otro, se vincula con un otro. Aún no saben cómo, pero sí empiezan a registrar de que hay algo del orden de el lenguaje que vehiculiza las acciones con los otros. ¿Sí? Permite las acciones con los otros y permite la concreción de órdenes y deseos con los otros. Entonces lo que va a decir Piaget es que esto sigue todo un proceso. De acá a que el lenguaje se convierta en el relato, en la posibilidad de explicar algo concreto a través de signos, implica todo un proceso. Vamos a tener un primer momento donde habrá la palabra frase y estamos dentro de esta lógica del prototipo de categoría, del preconcepto, en este periodo preoperatorio, donde hay una imagen mental, una representación que es muy singular y propia del sujeto, y categorías que construyó el sujeto. Vamos a pasar a alguna otra etapa donde el niño pueda decir a partir de una frase sencilla, con pocas palabras, deseos y órdenes que implican la interacción con un otro. Entonces ya ese lenguaje comienza a ser simbólicamente más compartido, ya empieza a aparecer signos que le son singulares y donde él tiene que poder pedir ya no papá, sino la comida, por ejemplo, o quiero comer, o tengo hambre, no papá. Uno cuando el nene es chiquitito y estamos en el periodo sensorio-motor, tal vez empieza a repetir papá, papá, papá y le preguntas, ¿qué tenés hambre? Es lo que te puede decir, o sí, pero el niño no va a decir tengo hambre. El signo que conoce y que sabe que es la categoría para poder llamar y convocar al otro ante algo que necesito, es ese. Bien, hasta un progreso en la adquisición de todas las categorías gramaticales y la organización espaciotemporal también de las palabras. ¿Qué digo espaciotemporal? Cuando puede indicar cómo conjugar las palabras en tiempo y en espacio y en personas. Vieron que es muy gracioso al principio los chicos las conjugaciones que arman de algunos verbos, porque están inventándose ellos el lenguaje, están construyendo ellos el lenguaje. Uno construye también asimilando y equivocándose, equivocándose y acomodando y nuevamente organizando ese lenguaje. Piénsenlo siempre en esta lógica, no es de una, no es por repetición. Si ustedes se fijan, si uno les repite a un niño las palabras 50 millones de veces, va a decirla a su manera porque es todavía el marco asimilatorio que posee. Por eso darle grandes explicaciones a un niño pequeño no tiene mucho sentido. Las órdenes tienen que ser concretas porque se transmiten en un lenguaje concreto. ¿Sí? El lenguaje que conoce o que entiende un niño pequeño son órdenes concretas. Si yo le explico, tenés que guardar porque si no a mí me queda todo desordenado y yo no puedo y se van a perder no. Hay que ordenar, hay que guardar. Es momento de guardar para jugar a otra cosa. Primero se guarda, después se juega.
algo del orden de órdenes, porque es el modo en el que el niño demanda y que el niño recibe. ¿Sí? ¿En qué momento estamos en el momento de órdenes? Estamos en un momento donde el niño está pasando de un periodo preoperatorio a un periodo operatorio. ¿Sí? Cuando el niño comienza en el periodo operatorio a tener una lógica de un pensamiento mucho más estructurado, lógicas matemáticas y lógicas de lo que se llama de reversibilidad, es decir, que una acción y su retroacción es la misma acción y no se modifica, volvemos al punto de partida, es decir, el camino de ida y el camino de vuelta es el mismo, no son dos caminos distintos. Cuando este proceso se da, es cuando el niño adquiere lo que se llama una lógica del lenguaje mucho más compleja y empieza a darse lugar al relato. Al relato tiene que ver donde el niño puede, a través de un relato, expresar una idea o un pensamiento más complejo, que tiene un inicio, un desarrollo y un fin, la idea que va a transmitir. Entonces la va a organizar temporalmente, va a poder contarnos un cuento. En el otro momento, el niño más chiquito va a escuchar por lo general un cuento y armar un relato muy precario, a menos que estemos hacia el final del periodo preoperatorio. ¿Sí? Los chicos cuentan cosas y cuentan relatos, pero a veces son muy desorganizados espacio-temporalmente. Entonces vos le tenés, pero entonces, ¿qué le pasó? ¿Le pasó esto o le pasó lo otro? Digo, ¿por qué? Porque no lo tienen elaborado como si lo puede elaborar un niño un poco más grande. ¿Sí? Fíjense, con las consignas tienen que ser cortitas y claras. Y el tiempo de atención también progresivamente va aumentando en un niño. Si ustedes se fijan, en las actividades de jardín, de maternal, por lo general, las actividades no pueden durar más de 4 o 5 minutos. ¿Por qué? Porque un niño pierde la atención y necesita el interés focalizarlo en otro lado. O ubicar nuevamente un estímulo que despierte su interés. ¿Sí? Y por lo general, si bien el lenguaje les despierta mucho interés en sus sensaciones, no tanto en lo transmitido del otro. Le gusta escuchar al otro, pero no puede escuchar un cuento que dure más de 5 minutos. Ese cuento tiene que tener imágenes, tiene que tener movimientos y cosas que lo atraigan desde lo visual y desde lo corporal, desde su interacción en lo corporal también. Bien, ¿cuál es otro de los elementos importantes que tiene este periodo preoperatorio? Son las imágenes mentales. ¿Qué es la imagen mental? Tiene que ver con los recuerdos, cuando se comienza a estructurar los recuerdos a partir de representaciones mentales. Esto que yo les decía es la independencia de la acción, es lo que permite que esta representación, de alguna manera, quede al modo de recuerdo y el niño pueda evocarlo. ¿Sí? Ya no necesito la acción inmediata, ya no es la inteligencia práctica de esta cuestión de actuar en el momento. Digo, un niño pequeño de un periodo sensorio-motor hace una acción hoy y no se acuerda ni le interesa mañana recordarla. Probablemente él repita el ejercicio por una cuestión de placer que le causó, pero no por una cuestión de tener retenida esa imagen mental de lo que produjo. ¿Se entiende? Digo, en el caso de un niño de un periodo preoperatorio, un periodo de jardín, por ejemplo, va a retener ciertas imágenes mentales y va a poder evocarlas frente a alguna otra situación que sea repetida y parecida. Entonces te va a contar que es como el perro ladra, por ejemplo, escucha un perro ladrar, dice, este ladra como mi perro, ladra fuerte, mi perro cuando se enoja ladra fuerte. Digo, este relato que puede hacer un niño, breve, corto, digo, sin mucha lógica o de asociación, no va a decir todas estas frases, va a decir unas de todas esas frases, tiene que ver con el niño empezó a conformar lo que se llama una imagen mental. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esta imagen mental tiene una estructura muy subjetiva, muy individual. Esto hay que no perderlo de vista porque, ¿qué pasa? Si nosotros perdemos de vista esta idea, lo que nos sucede es que vamos a pensar de que los niños piensan igual que los adultos y no es así, esto necesita todo un proceso. Bueno, a los fines de ir cerrando un poco la idea de hoy, yo les hice unos esquemitas. Ahora se los voy a mostrar. Voy a ponerlos como en la pantalla, si se va viendo, creo que ahí se va viendo, como para que vean como como una línea del tiempo, cómo son estos periodos. El periodo sensorio-motor, el periodo preoperatorio, el periodo operatorio y el periodo formal. Lo que acá vemos es la función simbólica o semiótica, que era la que yo les estaba explicando hace un ratito, que tiene que ver que está en este intermedio entre el final del periodo sensorio-motor y el inicio del periodo preoperatorio.
Como acá yo les puse, tiene que ver con el dominio de la representación, acá abajo, ustedes lo pueden ver, con el dominio de la representación. Esto tiene que ver con el dominio de las palabras como modo de salir de la acción inmediata, que era lo que nos sucedía en el periodo sensorio-motor. Lo que empieza a aparecer es que la palabra permite mediatizar las acciones. ¿Esto qué quiere decir? Permite que las acciones nos sucedan de modo inmediato y permiten el intercambio con los otros. Donde ya el sujeto, si ustedes ven, y es fácil de analizar, digo, en una sala de maternal es difícil que los niños jueguen entre sí. En cambio, cuando uno va viendo que en la sala de 3 hacen un juego más individual, pero en la sala de 5 ya el juego es simbólico y es compartido. Digo, lo que empiezan a desarrollar los niños es este interés por el lenguaje como un mecanismo de vínculo con los otros y como un mecanismo para incidir en las acciones también de los otros y en las propias. Piensen siempre el lenguaje en la posibilidad de que no solo que une y vincula, sino que separa cuerpos también. Y separa la acción de la inmediatez. Digo, si nosotros estamos pensando que empieza a funcionar el principio de realidad, como dijimos con Freud, ¿no? Yo se los voy como mechando para que no lo piensen como niños separados, sino para que lo piensen en el mismo tiempo. Un principio de realidad, donde el niño tiene que tolerar y esperar, donde empieza a darse cuenta que no dependen solo de sus deseos las cuestiones y que no puede realizar la acción inmediata ya, sino que hay cierta normativa a través de la palabra que empieza a circular. Digo, el niño empieza a registrar órdenes en las palabras. Ahora hacemos esto, ahora hacemos esto otro y empieza a registrar también los tiempos. No se puede comer a toda hora, se come ahora, se come más tarde. Digo, bueno, estas cuestiones donde uno empieza a organizar rutinas y él la puede incorporar a través de la palabra, tiene que ver con esta formación de símbolos. Y con esto que el periodo preoperatorio permite y habilita a partir de construir desde lo singular protocategorías, modos de categorizar el mundo, modos de ordenar este mundo. Vieron que es típico de los que son maestras jardineras, lo van a tener como mucho más claro, esta cuestión de que los niños, por ejemplo, clasifiquen por colores, clasifiquen por determinadas categorías, y cada vez esas categorías se empiezan a poner como más finas. Eso se ve en primaria, por ejemplo, donde uno empieza a hacer cada vez categorías de que el niño puede ir identificando categorías más generales. Bueno, piensen que en un inicio los niños categorizan por lo que conocen y lo que saben y se arman sus categorías, su modo de clasificar el mundo. Por eso Piaget dice que los niños son pequeños investigadores, porque empiezan a construir modos de clasificación singulares, es desde lo singular a lo general. Siempre piensen en esta lógica. Por eso yo les decía, se da un pensamiento transductivo, es decir, por analogía, por similaridad, por analogía, similitud inmediata, es decir, aquello que observan como singular y cercano, ¿sí? Y que conocen. Esto es así, son todos así. Digo, si yo tengo 2 perros y los 2 perros tienen orejas largas, todos los perros tienen orejas largas. Pero los perros que para mí son iguales a este. Los otros quedan en una categoría que, ¿y dónde lo entraría? ¿Y dónde iría esto en esta categoría? Como adulto uno tiende a categorizar para poder entender la realidad. Lo tiende a hacer mecánicamente, sin darse cuenta. Este es esto o esto. Y a veces hay categorías en que no nos cierran y uno los deja, bueno, a ver, no es ni esto ni esto. Se los explica a los nenes. Pero la realidad es que los nenes necesitan esas categorías para organizar el mundo de las cosas y de los objetos y poderle poner a esto un nombre, una etiqueta y guardarlo en la memoria. Digo, ¿cómo uno guarda? Piensen que siempre uno va desde primero, bueno, separemos las cosas como por grupos más grandes y después vamos construyendo categorías más comunes. Entonces esta idea del prototipo de categoría tiene que ver con esta lógica. Síganme en esta idea, ¿sí? Lo que funciona acá son los esquemas verbales, ya no son tanto los esquemas prácticos, que eran los esquemas de acción, prácticos o de acción que veíamos en el periodo sensorio-motriz, sino que empiezan a aparecer esquemas verbales. Entonces hay como cierto interés del niño por todo lo que tiene que ver con las palabras, el uso del lenguaje, ya no tanto el uso del cuerpo en sí mismo. Entonces, si se fijan, los niños empiezan a jugar a, por ejemplo, los memotés. ¿Vieron? Empiezan a jugar a los memotés o empiezan a jugar al dibujo. Por lo general es una época donde empiezan a hacer rayones por todos los lados, jugar con las masas. Digo, donde ya el juego
ya no es tan la descarga motriz como era hace un principio, eso nunca se abandona y siempre los niños van a buscar como este juego, es típico de los chicos disfrutar mucho de un juego de plaza, por ejemplo. Pero la cuestión tiene que ver con que ya el interés empieza a focalizarse un poco más por algo más del orden del relato del abstracto, por eso pueden mirar más una película con tiempos más detenidos, pueden escuchar un cuento y entender lo que va sucediendo si el relato es acorde a su lenguaje. Pero fíjense como esto no es que es de un día para el otro, es todo un proceso, es un proceso de apropiación. Bien, yo acá les hice como un mini resumen, se los acerco para que vean las primeras palabras, tienen acá como los símbolos individuales, luego vienen los protoconceptos que tienen que ver con los deseos y las órdenes, que por lo general tienen que ver con una cuestión imperativa y es una acción inmediata, en tanto lo que pretendo es que el otro realice una acción. Y por el otro lado tenemos el acceso al relato como un signo más consensuado y donde lo que aparece es la palabra a nivel de la socialización. Yo les hice este breve resumencito como para que más o menos tengan una imagen. Se los pongo más cerquita para que lo puedan ir viendo. ¿Sí? Para que lo vean en la pantalla. Probablemente lo vean al revés, me van a odiar, pero bueno, era la idea. Esto tiene que ver con la adquisición de la función semiótica. Acá abajo está incorporado esto que yo les decía de los esquemas verbales. Digo, cómo se generan una acción generalizada, desprendimiento de la acción impropia o inmediata, que era lo que yo les decía, y aparecen los fonemas como modos de relación con los otros. Si los paso así lo pueden ir leyendo. Fíjense que si algo caracteriza a todo este periodo, tiene que ver con esta mirada egocéntrica del niño, ¿sí? Por eso es un preconcepto, porque estamos en una lógica aún muy centralizada en su propia mirada. Si uno se pone a pensar desde Freud, vamos a ver que en Freud habla de la omnipotencia infantil. Es esta idea de que el niño ve desde su óptica, le cuesta ponerse a pensar en el lugar de otro. Le duele si a él le duele. Digo, a ver, cuando él se lastima, a todos le tiene que doler porque a él le duele mucho, pero no comprende el dolor de otro. Le cuesta empatizar con otro. Piensen que los niños más pequeños no comprenden las metáforas, por ejemplo. ¿Por qué no comprenden las metáforas? Porque aún no tienen el uso del lenguaje tan abstracto como lo puede manejar uno. Por eso a veces no comprenden los chistes. Digo, el chiste tiene una lógica de metáfora, produce sentido justamente en el signo que no está. Digo, en eso que puede hacer la transformación del sentido. A ver, es complejo de explicar en semiótica, pero como para que lo vuelvan a entender. Un chiste provoca risa por un signo que falta y que uno le puede otorgar otro sentido. Vieron que cuando uno les cuentan el chiste o les explican el chiste, perdió la gracia. ¿Por qué perdió la gracia? Porque me contaron el signo que me faltaba para darle sentido, para que yo le otorgue un sentido diferente, para que adquiera este segundo sentido. Los niños no tienen esta plasticidad del lenguaje. El lenguaje es bastante más estructurado y para ellos dice lo que es real. ¿Sí? Fíjense, y yo les propongo que retomen un poco, capaz que a su adolescencia, infancia, o si lo vieron, todavía se sigue reproduciendo, pero cuando veamos el próximo periodo, que es el periodo operatorio, creo que más de una escena del Chavo del Ocho representa un proceso de pensamiento bastante entre preoperatorio y operatorio, en esta lógica concreta del lenguaje. Digo, me acuerdo cuando el Chavo vendía esto de Jamaica o de tamarindo y se enredaba con esta lógica del Jamaica o de tamarindo, lo que se enredaba tenía que ver con este lugar de que el signo no se desprendía del objeto, ¿sí? O sea, para él era Jamaica o tamarindo, no tenía, entonces lo suplía por el otro, total valían lo mismo. ¿Por qué les digo esto? Por esta idea de cómo el símbolo para el Chavo era el mismo, no entendía que significaban cosas distintas y juegan con ese doble sentido en la lógica del Chavo del Ocho, ¿no? Pero aparece bien concreto cómo el lenguaje para estos niños es tan concreto. Lo enlazan a algo tan singular o personal. Cuando se dan las clases
con el profesor Girafales, lo que aparece, por lo general en las contestaciones del ñoño, del chavo, de la chilindrina, tienen que ver con una cuestión del lenguaje. Voy a ver si les encuentro un video como para darles el recorte, pero un lenguaje muy singular, una apropiación del lenguaje muy singular. Digo, ellos hablan desde su perspectiva, todos hablamos de nuestra perspectiva, pero sin las categorías globales. Por eso al profesor le cuesta tanto explicar, porque él explica para un público operatorio, podríamos decir, con una alfabetización. Y son niños que tienen ciertas dificultades para la alfabetización, digo, en la historia. Entonces ellos responden desde la inmediatez de su pensamiento concreto, de un pensamiento muy, muy ligado a su realidad, pero sin poder construir signos comunes. Es desde su lenguaje simbólico. Esa es una mirada egocéntrica. Digo, no tiene que ver con esta cuestión egoísta, sino egocéntrica en el punto de que está centrado en mi propia mirada, donde no puedo desplegar a la mirada de un otro o a construir símbolos generales. Por eso les cuesta tanto a los niños pequeños respetar normas de juego, porque aún su mirada es desde su perspectiva de juego y desde sus reglas, construyen sus propias reglas. Eso tiene que ver con un proceso de apropiación del mundo. Digo, no es malo, es saludable, es el modo en el que cada uno va apropiándose de este mundo. El tema es si un niño quedó detenido en estos lugares y debería estar en otro momento, o la escuela demanda otro momento. Digo, me ha pasado hace poquito, nomás, recibo ahora, en cuarentena, se anotó un niño en la escuela secundaria con un proyecto de integración, pero es un niño que no tiene más de adquisición que un segundo grado, y está en primer año de la secundaria, con lo cual es muy difícil porque no hay, los profes no tienen los conocimientos como para poder adaptar un contenido a algo tan concreto. Y nos falta mucho tiempo, eso necesita de tiempo de maduración. Ahora, cuando yo leo el proyecto integrado, lo que a mí no me cierra es que este niño hace multiplicaciones y divisiones, que es un concepto abstracto. Digo, hacer una división y una multiplicación no es un concepto concreto, sino que es un concepto abstracto que requiere ciertas lógicas de reversibilidad, de sumas y restas. La multiplicación es más ni menos que la suma, pero en una cuestión más potenciada. Y la división es la resta en una cuestión más potenciada. Entonces eso hace la combinación de cálculos. Digo, es complejo de explicarlo, es más complejo de explicarlo que lo que uno lo hace mecánicamente. Con lo cual yo me preguntaba cómo podíamos hacer y qué herramientas le podíamos brindar desde una secundaria, que ya de por sí la estructuración de 10 docentes es muy compleja para un niño con ese procesamiento cognitivo. Volviendo, yo les decía, tiene esa lógica matemática, pero no está alfabetizado. Con lo cual yo me preguntaba si tal vez tenía que ver con una falta de incentivo en la alfabetización por parte de la familia, por parte de la casa, por otros factores, y eso detuvo el aprendizaje de este niño. Porque si este niño adquiere una lógica práctica de algunas cosas, abstracta, como es multiplicación y división, debería poder tener la lógica de un lenguaje alfabetizado. Aunque este chico cometa faltas de ortografía, tenga mala redacción, debería poder pensar que las letras dicen algo y que esas palabras intentan transmitir algo y poder expresarlo mínimamente. Este chico entiende si le leen. Entonces, con lo cual para mí hay algo de bloqueo en relación a eso, pero la secundaria no cuenta con las herramientas para poder brindarle específicamente eso que necesita. Con lo cual, ahí me parece que hay un bache para poder transitar, a ver cómo se le puede brindar herramientas, diría el término de Vygotsky, para que él pueda hacer ese salto de zona de desarrollo próximo. Bien, ¿qué es otra cosa que lo último que nos tenemos que pensar en este periodo preoperatorio? Que el pensamiento se da en imágenes. Esto que yo les decía, el niño retuvo imágenes mentales, retiene, comienza a tener recuerdos y puede retener representaciones de objetos, pero esas imágenes mentales tienen 3 características centrales. Tienen ausencia de una identidad individual. ¿Esto qué quiere decir? Es que un objeto es en el momento actual, pero no con ciertas características diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Si uno le muestra a un niño una foto de él va a decir que es otro niño.
Y si, por ejemplo, yo tengo en el cuarto de mi hijo una foto que tiene un cuadro que tiene mes a mes. Para él son todos Gaeles distintos. Porque no hay una identidad individual, no hay eso es el mismo niño. La categoría sigue siendo individualizada. Ese es un niño al mes, ese es un niño más grande, ese es un niño más chico. ¿Sí? Con lo cual, lo que aparece como identidad, esto que yo les decía como identidad individual, es que cada objeto es en las características que ese niño se las representa. Digo, si para él los autos son todos rojos, yo les decía, ¿vieron? Lo otro no es auto. Como él va a ver distintos autos, va a poder asociar más o menos la categoría de auto, por ejemplo. ¿Sí? Va a poder construir más o menos la categoría de auto. Pero tal vez, si él ve que del auto, no sé, es descapotable, no entraría dentro de su categoría de autos. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque los autos no son así. Para él los autos no son así. No hay una categoría, una identidad que sea individual del objeto, sino que es singular. Hay ausencia de clasificaciones grandes. Esto quiere decir una cosa que se condice con la otra. Digo, los perros y los gatos no son lo mismo. Para ellos son o la categoría de perros o la categoría de gatos. No es la categoría de animales o de mascotas. Aún. ¿Sí? Entrarían en categorías distintas. Por otro lado, y por último, yo les decía la ausencia de la categoría de reversibilidad. La categoría de reversibilidad vamos a ver que es un logro. Se los pongo así, a ver si lo pueden ir leyendo. Van a ver que es un logro que es del próximo periodo. La categoría de reversibilidad tiene que ver con cómo una acción puede ser pensada también como causa y como consecuencia. Y puede ser invertida. Digo, a ver, la posibilidad, yo les decía, de ir y venir. O la posibilidad de que ir para atrás, ir para adelante es la misma acción. En eso, en todas las cuestiones donde un niño pueda entender, digo, de esa manera puede entender, por ejemplo, el ciclo del agua. Digo, el ciclo del agua puede entender que el agua que cae es el mismo agua que después se evapora, se convierte en nubes y cae como lluvia. Para un niño de un periodo preoperatorio, esta lógica va solo en un sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El agua que cayó y el agua de las nubes no es la misma de la lluvia. Son todas categorías individuales. No tiene construida esta identidad general que yo les decía, esta idea, este concepto que es mucho más complejo. Pero tal vez un niño de primer grado puede empezar a entender, por ejemplo, que las estrellas no se ven de día, pero sí existen. ¿Cómo las puede pensar? Porque cuando uno prende la luz, hay cosas que no se ven en la oscuridad de la noche, ¿sí? Y en cambio el sol es cuando se apaga la luz, entonces se ven esas estrellitas. Pero esta lógica que tiene que ver con algo que es una acción, una reacción que se puede volver en su contrario, que es el proceso de reversibilidad que se logra en el otro estadio, en el otro periodo, no es algo adquirido en este niño. Entonces para el niño son todas categorías diversas. Las estrellas de noche, el sol de día. No hay posibilidad de pensarlas que puedan estar de día. Y uno se lo puede decir y te va a decir que no, porque no se ven. Piensen ambos periodos, periodo preoperatorio y el periodo operatorio, como periodos de experimentación concreta. La necesidad de estos niños de experimentar en lo real, para poder comprender y asimilar estos contenidos. Yo les decía que esto es algo que hacemos habitualmente. Habitualmente nosotros necesitamos, para entender algo que nos resulta muy complejo y que no está dentro de nuestras áreas de conocimiento, la apropiación de algo concreto, de la visualización o la experimentación real. ¿Vieron? Entonces, de esa manera uno va entendiendo el concepto general y después puede hacer abstracciones. ¿Sí? Bueno, hasta acá, periodo preoperatorio, periodo función semiótica, y desarrollamos lo que era la función del juego y el lugar del dibujo. La semana que viene vamos a desarrollar la idea de concepto, que más o menos la fuimos como incorporando para pensar en el periodo operatorio y el proceso de latencia, que es un momento de silenciamiento de la sexualidad y que va a dar lugar al proceso de desarrollo escolar.
Esta semana no les dejé un trabajo, porque sí les dejé la semana pasada, y porque este tema se continúa con la semana próxima, y la semana próxima sí voy a dejar un trabajo. Esto quiere decir que lean lo que les mando esta semana, porque si no se les va a acumular lectura. Los textos de juego son 3. No me acuerdo exactamente los autores. Sé que uno es entre la sexualidad y el juego, el otro habla de las funciones del jugar y el otro es el juego como función subjetivante. Saben que me pueden mandar consultas y dudas de lo que tengan. Espero poderlos llegar a ver este fin de cuatrimestre. Creo que no, como vienen las cosas. Pero bueno, me gustaría poder tener aunque sea un encuentro presencial, porque la verdad que los extraño. Les agradezco a todos el compromiso que están teniendo con la materia y con los trabajos. Sé que es difícil, nos cuesta a todos, es un sistema que no estamos habituados. Estamos muy acostumbrados al trato personal y el encuentro personal y la espontaneidad, y la verdad es que yo también la extraño, porque en el momento que hago las clases voy pensando en las preguntas que les puedan ir surgiendo o las cosas que puedan no quedar tan claras. Eso hace que, bueno, me surjan en el medio ejemplos para poder tratar de bajar este contenido que suele ser bastante abstracto y difícil de trabajar sin ver sus caras de entendí o no entendí. Así que bueno, esto, claramente no ir más allá de estas ideas centrales, que yo es lo que les quiero transmitir. Es una materia que yo sé que es intensa, pero bueno, porque la constitución subjetiva es intensa y tenemos que darlo todo en un cuatrimestre, entonces nos va a seguir como a cierto acelere y no poder darnos pausas. Pero eso no quiere decir de que no esté acá para poder ayudarlos a comprender si hay algún concepto que no se entiende. Les mando un besote grande, cuídense mucho, el que pueda quédense en casa, nos cuidamos entre todos y de esa manera vamos a salir todos adelante y nos vamos a poder ver todos bien y sanos. Les mando un beso grande.